Bien, pues buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Pues gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta sesión, que es muy especial. Recuerden que las conferencias que se llevan a cabo los viernes eh, en esta biblioteca Jorge Gurriel Lacroix siempre tienen un toque específico por alguna razón. Y la razón de hoy es que la persona que nos va a dar la conferencia participa en el programa de servicio social en la Dirección de Investigación. Y entonces ella ha desarrollado un tema que es muy interesante. Les voy a presentar a Alexia Itzel Ramales Espinosa. Ella estudia la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y, como les decía, pues presta su servicio social, casi está a punto de abandonarnos, de ya concluir su servicio y lo ha estado desarrollando en el programa Échale un ojo a tus monumentos. Ella pues se describe a sí misma como una persona organizada y perseverante, y yo doy fe de ello, y siempre tiene muchas ganas de aprender, y también puedo decir que tiene mucha buena disposición de enseñarnos las cosas que ella aprende, por eso está aquí el día de hoy. La conferencia que nos va a presentar dentro de estas actividades lúdicas, se llamó, ella la tituló así, La pintura mural del Templo de Jesús María en el siglo XIX. Pues bienvenida, Alexia, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y adelante. Ok, muchas gracias de antemano a todos por asistir, pero pues bueno, en el programa como que su principal función es no dar la información tal cual es, ¿no? Sino como que darla de una manera diferente. Y esta actividad pues se pensó que también no solamente fuera una recepción de información por parte de ustedes, sino que también como participaran de otra forma. Entonces, por eso antes de, ahora sí que darles toda esta información de repente, los vamos a invitar a una actividad rompehielos que se llevará en el patio, bueno, en el segundo patio donde está el archivo. Entonces, si nos, bueno, si nos hace el favor de ir saliendo poco a poco, de todos modos vamos a regresar, no se preocupen, pero primero vamos a hacer esa actividad también para que ustedes se vayan introduciendo en el tema. O sea, es como una pequeña introducción antes de ya echarles todo de montón, así que si nos pueden acompañar al patio de atrás, antes que nada, por favor. Bueno, pues ahorita ya más o menos, al menos están como más entrados en lo que es, bueno, la química y posteriormente vamos a hablar un poco de las técnicas de los modelos que están en el templo. Entonces ahorita ustedes identificaron al principio las dos primeras técnicas o las más, pues sí, las que más predominan en el templo. Pero ahora vamos a seleccionar a 4 personas y ellas nos van a sacar un tema. En total, la presentación está dividida en 4 temas, que es la historia, la química, la iconografía y la pintura mural. Entonces, cada persona al azar, bueno, 4 personas van a sacar un papelito y ese papelito va a ser el tema o el apartado que se va a presentar. Entonces, prácticamente ustedes estarían eligiendo el orden de la presentación. Entonces, mi compañero Martín va a pasar a quien él quiera a, a sacar un papelito. Entonces, ¿quién sacó el primer papelito? ¿Me podrías leer cuál es el tema que... Ok. El apartado de química está muy relacionado con las técnicas que predominan en el templo. En este caso, predominan 2 técnicas principalmente. La primera es la pintura al óleo. La pintura al óleo, como ustedes pudieron ver, su principal aglutinante o su principal característica es el aceite. El aceite como ustedes pueden ver, es grasoso. Entonces, al juntarse con el oxígeno, produce un proceso de oxidación. Este proceso de oxidación provoca que los pigmentos se encapsulen en el mudo y permanezcan en él. En este caso, nada más hay una pintura mural, que es el de Juan Cordero, que es este de Jesús entre los doctores, que están viendo en pantalla. Este cuadro, pues, está pintado por esta autora, pero esto es algo importante de mencionar antes de seguir, es que cada técnica depende de cada autor y es como la principal característica. Este caso particular es curioso
porque Juan Cordero toda su vida fue de retrato, el género del retrato, ¿no? Entonces, prácticamente toda su vida artística pintó y pintó al óleo. Y es por eso que este es su primer mural de su etapa muralista. En realidad, Juan Cordero pintó 4 murales y este, al ser su primer mural, es entendible o sí tiene más como coherencia que lo haya pintado al óleo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una técnica que viene manejando prácticamente toda su vida, pero es curioso porque este mural, posiblemente como ustedes ven la forma, puede que lo haya hecho en un lienzo y posteriormente pegado en el muro, sobre todo porque tiene una forma como que muy marcada y este marco pues se ve como este marco dorado moldurado. Entonces, lo más probable es que Juan Cordero lo haya pintado primero como en un óleo, perdón, en un lienzo, utilizando la técnica al óleo, posteriormente lo haya colocado en el presbiterio, porque ya tenía como una forma definida previamente. Además, bueno, este mural se ha datado o se ha catalogado de 1850. Sin embargo, pues esto no es posible porque Juan Cordero era estudiante de la Academia de San Carlos, entonces 10 años se va a estudiar a Roma y es en 1853 cuando regresa a la Ciudad de México a retomar sus estudios. Entonces no puede ser posible porque uno, pues no estaba aquí en la Ciudad de México. Dos, varias fuentes remiten que Juan Cordero lo realizó después de realizar los retratos de Antonio López de Santana y su esposa, y esto lo realiza en la década de 1800, en el año de 1855, por lo que la hipótesis se plantea que lo pudo empezar o el proceso de realizar el mural fue en 1855 y para 1856 es cuando lo da a conocer. Y posteriormente, en 1857, se encuentra realizando el de la cúpula de Santa Teresa la Antigua, que es el que está aquí atrás. Entonces es más factible porque también remiten que para 1856 Juan Cordero ya estaba realizando el de Santa Teresa y lo da a conocer en 1857. Y esto también es curioso porque para el 59, o sea, 1859, da a conocer el de la cúpula de San Fernando, ¿no? Y ya posteriormente, en 1873, da a conocer su mural más famoso, que es el del triunfo de la Eucaristía, que es el que estaba en la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, ese nada más nos queda una copia que realizaron tiempo después, el original pues está destruido, ¿no? Pero es curioso porque un retratista que prácticamente, ustedes saben que la pintura de Caballete es a pequeño formato, ¿no? O sea, o no es tan grande como una pintura mural, y generalmente la técnica más empleada para la pintura mural desde tiempos pues, muy antiguos ha sido el fresco, y generalmente la pintura al óleo pues es una pintura, bueno, es una técnica que casi no se implementa. Y algo curioso también es que la pintura al óleo se tarda, su tiempo de secado es más largo. Entonces, más bien es más rápido. Su tiempo de secado es más rápido porque incluso ustedes pueden terminar de pintar y después esperan a lo mucho, yo creo que media hora y pueden seguir pintando, cosa contraria al fresco. Pero sin embargo, como la duración de la pintura es menor porque pasa algo que se llama craquelado. El craquelado es cuando pasa mucho tiempo y esta pintura se empieza como a fragmentar en pequeños trozos o en pequeños fragmentos, y obviamente esto solamente se ve si se acerca mucho a la pintura, y en este caso el mural se podría ver, pero pues como está en el presbiterio, pues es muy difícil que una persona cuando vaya a visitar el templo lo pueda ver de lejos, ¿no? Además de que, pues al ser un secado más rápido, esta técnica solamente se implementa en una sola jornada de trabajo. Es decir, que un pintor puede acabar, este mural lo puede haber terminado fácilmente en un día y dejarlo secar al otro día y listo. Cosa contrario a lo que sucede con la pintura al fresco. La pintura al fresco es una de las técnicas, pues sí, más empleadas en la pintura mural desde la prehistoria, tanto pues en el mundo occidental como en México. Y su principal característica es la quilacal. O sea, en la técnica al óleo vimos que la principal característica o el principal componente es el aceite, y aquí va a ser la cal y su combinación con el agua. Su combinación con el agua produce lo que se llama un proceso de carbonatación, en donde pues el agua, al ser mezclada, pues sí, al ser preparada para preparar el nudo después y después colocar los pigmentos al fresco, por eso viene su nombre, es decir, cuando ustedes preparan el mudo, posteriormente se le va a aplicar los pigmentos mezclados con agua, pero ese mudo ya está previamente fraguado con cal. Esta combinación de agua y cal provoca o hace que estos pigmentos se queden en el mudo por más tiempo. Sin embargo, este se podría decir que un problema porque el mudo, o sea, la pintura al ser
preparada directamente sobre el mudo, pues depende de los daños que le produzcan al mudo. Es decir, por ejemplo, si tiembla y se cuartea el mudo, pues el mural también se va a dañar, cosa que pues no es tan factible con el óleo, ¿no? Porque fácilmente puedes quitar ese lienzo y el mudo se queda tal cual como está. Sin embargo, pues el fresco sí depende mucho de las condiciones del mudo, ¿no? Y previamente el mudo se debe preparar. Se prepara primero limpiándolo, después quitando las impurezas y después se pone este aplanado de cal y posteriormente el pintor mezcla los pigmentos con agua y los va colocando conforme pues se vaya haciendo pues el diseño de la obra. Lo curioso de la técnica al fresco es que, bueno, a diferencia del óleo, es que no se puede trabajar en una sola jornada. Es decir, el pintor necesita trabajar diferentes días. Porque primero, supongamos que este mural, ¿no? Este mural va a ser un mural, entonces lo divide en cuatro, porque primero va a trabajar una parte que es la que va a humedecer. Ya que trabaje esa parte, pues puede seguir trabajando con las demás partes del mundo, ¿no? Obviamente esto complica que, bueno, no complica, sino más bien atrasa el proceso de la pintura. Pero la ventaja es que el fresco suele durar un poco más que el óleo. Sin embargo, es un poquito más opaco porque el aceite al ser graso, pues da este efecto de luminosidad. Y esta luminosidad también se debe como, uno, a la presencia de oxígeno. Por eso también se recomienda que cuando una pintura al óleo esté como en espacios abiertos o donde entre mucho aire, porque esto facilita que el proceso de oxidación. Sin embargo, la pintura al fresco pues no hay tanto problema, ¿no? Porque depende más que nada de la cal y de la combinación que hace con el agua. Otro aspecto importante es que para realizar el fresco se lleva a cabo un proceso o un paso a la pintura que se llama estarcido. El estarcido es cuando tú realizas, por ejemplo, al hacer una pintura mural se utilizan cartones de grandes tamaños. Entonces el pintor realiza pues el dibujo en el cartón y posteriormente con una aguja va picando la silueta de la figura. Con polvo de carbón lo pone sobre la silueta y el mudo y entonces con una brochita los va como que lo va esparciendo y ese carbón se queda marcada la silueta. Entonces eso facilita que el pintor ya tenga como su dibujo previo y posteriormente como una guía para poder pintar. Bueno, al menos para la pintura al fresco o bueno, la pintura al óleo en general, como es pintura mural, generalmente se realizan lo que son los andamios. Los andamios son estas estructuras grandes, antes eran de madera, ahorita ya son de metal, pero donde les permite como construir una escalera muy grande. Y ahí es donde el pintor se sube y coloca todo su material. Esto facilita que, por ejemplo, llegue a aspectos más grandes como es la cúpula. En el templo, ahorita lo hablaremos un poquito más adelante, también hay pintura en la cúpula. No es de Juan Cordero, es de otros autores, sin embargo, para llegar a tan grandes alturas se realizan estos andamios. Entonces, el pintor sube con estos andamios y ahí prepara todo su material, pero antes de comenzar ya debe tener como, sobre todo los pigmentos, uno seleccionados y dos mezclados, ya sea con agua o con aceite. En el caso del fresco es eh, para facilitar como la preparación, porque el fresco es un trabajo que se requiere como que trabajar pues rápido, ¿no? Porque si no se le seca el aplanado y tiene que volver a mojarlo. Entonces esto sí es posible, pero facilita como, bueno, complica más el proceso de la pintura, sobre todo porque en el fresco no se pueden hacer correcciones. O sea, se pinta una vez y te tienes que esperar a que se seque, después mojarlo otra vez y volver a corregir, cosa contraria al óleo que tú puedes corregir demasiado rápido porque permite que hagas más pinceladas. Y en el fresco no, o sea, es más complicado que corrijas un error, por eso luego los errores en la pintura mural se suelen ver muy, con más facilidad sin la necesidad de usar, por ejemplo, rayos X. Porque cuando tú utilizas rayos X para ver una pintura, sale lo que son los pentimentis. Los pentimentis son estos, bueno, como su traducción sería arrepentimiento, ¿no? O sea, errores que el pintor cometió, pero que después corrigió sobre otra pintura, ¿no? Y eso solamente se hacen con estudios más específicos, ¿no? Sobre todo ya como estudios de conservación y restauración. Ah, bueno, otra técnica que posiblemente, es que al templo como tal no se le han hecho como estudios de restauración, es decir, como más en concreto sobre la pintura, ¿no? O sea, análisis químicos que nos digan qué pigmentos se utilizaron, si hay dibujos previos o cosas así. Entonces, otra técnica que puede ser posible, no solamente el fresco,
es la pintura al seco. La pintura al seco es prácticamente lo mismo que el fresco, sin embargo aquí se deja secar completamente antes de pintar el mudo. Entonces aquí se pinta directamente a seco, ya no se deja, o sea, ya no se pinta cuando la cal esté fresca, sino que se deja secar y se moja con agua segunda de cal. Y aquí se usa como aglutinante la caseína, que es como otro componente pues aparte, ¿no? Pero sin embargo también es más probable que sea como pintura al fresco que pintura al seco. Pero sin embargo también está la posibilidad, ¿no? Y no podemos descartarlo hasta que se haga pues como un análisis específico sobre todos los modales y nos digan qué técnica es cada uno. Entonces, ya que acabamos con este apartado de la química, ahora vamos a seleccionar el siguiente apartado. Entonces, la siguiente persona que agarró el papelito nos podría decir qué dice. Ok. El mural, bueno, el templo en general está dedicado a la advocación de Jesús entre los doctores y también sobre la Inmaculada. También se encuentran diversos pasajes de la vida de la Virgen. Entonces, pues sin embargo, como vamos a tener este mural como ejemplo, vamos a hablar primero de Jesús entre los doctores. Este es un pasaje bíblico que nos dice que cuando Jesús y María y Jesús, María y José fueron a Jerusalén, encontraron a Jesús, bueno, lo perdieron, después regresaron y lo encontraron aquí. En este momento exacto donde está, pues discutiendo con varios doctores de la iglesia, pues las antiguas escrituras del Testamento, ¿no? En donde vemos que pues todo el mundo está asombrado por como el conocimiento que emana Jesús, ¿no? Y en esta pintura podemos ver que hay 22 figuras. De este lado hay 10 y del otro lado hay 11 y vemos que la figura principal es Jesús. La podemos ver sobre todo porque la paleta de colores, ¿no? Podemos ver que la paleta de colores en los otros artistas es como que se repite mucho, ¿no? Podemos ver el amarillo, el azul, el rojo y el verde. Sin embargo, en Jesús están estos colores más claros, ¿no? Como un rosa más claro y un celeste. Además, como de esta como corona de luz que pues está alrededor, ¿no? Como que nos indica que él es la figura principal. De fondo, pues tenemos una arquitectura clásica, ¿no? Que nos remite también como a ese pasaje donde está en el templo. Entonces, al ser la advocación principal de Jesús entre los doctores, pues podemos ver que es entendible que este mural sea como el que llame más la atención, ¿no? Porque pues está en el presbiterio. Entonces, pues sí, es como que pues obviamente refleja como que toda la advocación del mismo templo, además de que, pues, cuando las monjas tenían un día en específico para celebrar al niño Jesús entre los doctores, pues era una gran fiesta, ¿no? José Marroquí, que es una de las personas que ha escrito o relata esta festividad, pues nos menciona que cuando se celebraba este día, pues venían que el virrey, los arzobispos, o sea, era una gran fiesta, ¿no? Entonces, por eso como queda la advocación pues más importante del templo. Y posteriormente tenemos varias escenas, bueno, estas dos escogí dos porque pues la pintura son muchas pinturas murales, entonces si escogía todas, pues no me iba a dar la vida. Entonces escogí dos que son dos escenas marianas, esta y la otra. No se sabe en específico qué escena mariana es, porque pues la vida de la Virgen tiene muchos pasajes. Y identificar no solamente es identificar pues qué pasaje de la Virgen es y qué personajes son, ¿no? Pero pues aquí en esta primera imagen tenemos a una Virgen mirando hacia el cielo como en oración y a dos personas hincadas a sus lados, donde como que también están orando con ella y pues también está mirando hacia arriba y también vemos que tiene esta como moldura en las figuras, ¿no? Y es una composición piramidal donde está la Virgen en el centro y a sus costas, bueno, abajo de ella están las dos personas y a los lados están como dos ejemplos de flora. Y posteriormente aquí como que se repite esta misma composición y donde hay como dos flores sí, dos flores o dos plantas a los lados y la Virgen está aquí con una mujer y un niño donde le está tocando la cabeza, ¿no? Y ella pues le está mirando directamente. Entonces, pues sí, puede que sean momentos de la vida de la Virgen, también tiene la advocación de la Inmaculada y pues bien, ¿no? Este sería también cuestión, un tema pues interesante descubrir como toda la iconografía del templo, ¿no? Pero pues sí, es un trabajo yo creo que muy largo porque son muchos modales, ¿no? Y cada modal representa también pues una escena distinta. Y, bueno, y ahorita seguiría el tercer papel. ¿Y los alto? ¿Nos los podrías leer en voz alta?
Historia, ok. Bueno, aquí sería un breve apartado sobre más que nada para contextualizar dónde están los modales, ¿no? En este caso sería un breve resumen de la historia del templo y antiguo convento de Jesús María. Su construcción data de 1578 porque en una primera instancia estuvo cerca de lo que hoy es la iglesia de la Santa Veracruz por la Alameda. Sin embargo, por temas sobre todo de salubridad y humedad, pues las monjas se tuvieron que mudar a lo que hoy es algunas casas que estaban en Jesús María. Y ya en 1582 es cuando llegan aquí, se establecen y ya comienza como la construcción del templo y del convento. Posteriormente, pues vemos que tuvo una etapa constructiva desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que es cuando se enclaustra, pues complicada, ¿no? Sobre todo, pues al principio por problemas de financiamiento, porque pues no es fácil financiar la construcción de un convento. Y después por problemas como de humedad, de, pues sí, problemas de humedad, de arquitectura, y ya es hasta el siglo XIX cuando las monjas comienzan a invertir o contratan a personas importantes para construir y adornar su templo. Uno de los arquitectos que contrata ya en el siglo XIX, que es como que lo renuevan, es el arquitecto Alonso González, era, él era director de la Academia de San Carlos y realiza varias obras en lo que es el convento de Jesús María. Y ya como que en el siglo XIX es como que se enfoca más en esta como etapa de reconstrucción y también es donde hay más inversión como pues al arte y sobre todo a la pintura mural. Sin embargo, pues ya con las leyes de reforma pues es inevitable que las exclaustren. Entonces ya para 1863 las corren, bueno, no las corren, bueno, sí las corren, definitivamente, de Jesús María. Sin embargo, en el 61 ellas ya se habían ido a lo que hoy es Regina Coeli, bueno, les comento con otras concepcionistas, ahí están un tiempo y ya en 1863 definitivamente pues se cierra el convento y pues se dividen lotes. Los lotes pues ya se venden hacia particulares y pues se desvanece todo el convento, pero lo que hoy conservamos todavía es pues sobre todo el templo, ¿no? El templo y pues la pintura mural. Y creo que todavía hoy en día hay monjas concepcionistas, entonces, bueno, de la orden, ya no tal como pues en el convento, porque en el convento ya no vive nadie, nada más está como, pues sí todavía sirve al culto, ¿no? Religioso, pero pues ahorita pues nada más nos queda eso. Y bueno, este es como un mapa de lo que fue el convento. Si se pueden ver, pues es uno de los conventos de monjas más grandes de la Nueva España. Sobre todo, pues se dedicaba a albergar a hijas pobres de conquistadores o personajes importantes de la Nueva España. Es decir, tenían este renombre o esta descendencia, pero ya no tenían el dote o los recursos. Sin embargo, ahí en este convento se instaló o vivió lo que es la hija de Felipe II. Entonces esto hizo que obtuviera el patronato real y ya con el patronato real, pues era, o sea, o sea, teniendo el patronato real, pues ya era más fácil que tuvieran recursos, pues porque provienen directamente de lo que es el reino. Actualmente ya nada más nos queda, pues, esta parte. Ya lo demás, pues, está dividido, pues, en lotes. El convento en otros tiempos fue el cine de progreso mundial y después tienda de muebles. Hoy pues está ocupado pues por comerciantes pues ambulantes del centro histórico, ¿no? Y bueno, aquí hay unas imágenes de lo que fue el templo, bueno, de lo que hoy es el templo y de la pintura mural. Y bueno, y ya el último papelito, ¿quién lo tendría? Ah, ok. Y ya pues por default nos toca la pintura mural. Bueno, la pintura mural, en resumen, es prácticamente pintar sobre un muro, ¿no? Es decir, plasmar un dibujo directamente, independientemente de la técnica, pues sobre una superficie lisa y plana y sobre todo, pues, de una pared en concreto, ¿no? Como les venía diciendo, pues, la pintura mural, pues, es una práctica que se ha realizado, pues, en todo el mundo, en toda la historia, pero pues generalmente se le ha dado esta importancia de ser como la pintura, una pintura grande, ¿no? Una pintura políticamente importante. Por eso se realiza pues en espacios eh, importantes, ¿no? Por ejemplo, palacios, escuelas, iglesias en su debido tiempo.
y sobre todo pues tiene como objetivo proporcionar un valor artístico sobre el soporte que se le pinta. En este caso, como lo vimos, Jesús entre los doctores, pues es plasmar esta advocación del templo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la principal característica del templo o su principal advocación? Jesús entre los doctores, ¿no? Igual lo veremos con, pues sí, otros modales que puede haber pues en cualquier parte del mundo. Tiene un carácter decorativo que antes, sobre todo en la Edad Media, era como resolver necesidades estéticas. Es decir, por ejemplo, si se veía un muro, pues no, a lo mejor no le gustaba que se viera, no sé, las pilastras o así, cosas arquitectónicas, pues pintaban un mural, ¿no? Y ya, bueno, ya sobre todo en el Renacimiento se adquiere más como este carácter decorativo, ¿no? Es decir, que dar a conocer sobre todo pues las habilidades del artista y también como el de la gente que lo patrocinaba, ¿no? Posteriormente, también que es en un soporte fijo. Los murales no se pueden pasar, o sea, no se, por ejemplo, no pueden pasarse de un lugar a otro. Ahí ya en el siglo XX sobre todo se empiezan a implementar lo que son los murales móviles, ¿no? O sea, pintar sobre un muro y posteriormente quitar ese muro y poder desplazarlo por varios lados. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el de Diego Rivera, el de Una tarde en la Alameda, que lo pintaban sobre un muro, después lo traspasaron a otro lado y hoy está en el Museo Mural Diego Rivera, ¿no? Pero es como tal el mural, ¿no? O sea, esa facilidad pues permite mucho que los murales se puedan traspasar. Pues son grandes dimensiones, ¿no? O sea, nada más pintar en esta pared que ya es muy grande. Ahora imagínense pintar, no sé, en la fachada del Palacio Nacional, ¿no? O sea, pues, o sea, sí son murales de grandes dimensiones y pues son obras que requieren o generalmente se les daba como a los mejores artistas de la época. Y la pintura mural servía también para demostrar la destreza de cada artista, ¿no? Ya cuando un artista llegaba a pintar un mural en un lugar importante es porque ya era el artista del artista, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Miguel Ángel, Rafael, Diego Rivera en el caso de México, ¿no? Que ya son denominados como, así que dentro del canon de la historia del arte. Y pues es una pintura a mano alzada porque generalmente es muy difícil que todo el cartón se pueda implementar, ¿no? Generalmente también el cartón se fraccionaba para pintar sobre él y ya el pintor tenía que hacerle con pulso y bueno, fue traspasar la figura, ¿no? Y ya también colocar los pigmentos, porque no era un trabajo que pudiera equivocarse, ¿no? Porque de aquí a lo que pintaba otra vez, pues era como un proceso pues sí, un poquito complicado y pues largo, ¿no? También y hasta incluso tedioso si se prolongaba como la estancia. Bueno, en la pintura mural encontramos cinco murales, sobre todo, bueno, cinco, sí, murales importantes. El primero es el de Juan Cordero, que es Entre los doctores, que está en el presbiterio. Los arcángeles mensajeros, que están en la bóveda del presbiterio y se ha catalogado también como pintura al fresco. Y este es de un autor anónimo. Alegorías de los Sagrados Corazones, también es de un autor anónimo. Está también hecho a la técnica del fresco y corresponde pues al tramo donde está la cúpula, es decir, pues como en el techo de la nave. Y los cuatro evangelistas están colocados en las pechinas de la cúpula y también son de autores anónimos y también está clasificado como al fresco. Y las escenas marianas, que son las que vimos hace ratito, que están en los lados de la nave principal. También en la cúpula hay pintura mural, pero esta la realizó Daniel del Bueno, está catalogada en el siglo XIX y se le adjudica a Daniel del Valle y pues posteriormente es Roberto Montenegro quien la retoca. Sin embargo, Daniel del Valle es como que su carrera artística sobre todo como que da auge en el siglo XX, ¿no? Entonces es un poco complicado que Daniel del Valle haya pintado en el siglo XIX la cúpula porque yo creo que tendría menor de 20 años. Entonces, o sea, para que un pintor le encargue pintar la cúpula de un lugar, bueno, a lo mejor ya no tan importante como lo fue en su tiempo, pero de un lugar religioso, pues sí era como una tarea que ya se le debía de haber dado cuando ya fue un pintor de renombre. Además de que sí, obviamente pintor pintó también otras pinturas en otros templos y sin embargo también Roberto Montenegro, que ya es más como del siglo XX definitivamente, ya no es tanto del siglo XIX. Bueno, y este es un esquema que se realizó sobre la pintura que está en el templo. Eh, de este lado tenemos en el presbiterio la de Juan Cordero, a los lados son dos cuadros de Rafael Jiménez Planes, que es San Cayetano y Ángel de la Guarda. En la, en,
en el presbiterio, bueno, en la cúpula del presbiterio está bóveda del presbiterio, están los arcángeles mensajeros. Esta es como una reconstrucción de la cúpula, donde pues podemos ver que aquí están los temas marianos que pintó Daniel del Valle y los cuatro evangelistas en las pechinas, las escenas marianas colocados a los lados, y pues en el resto de la nave principal, pues está lo que es las alegorías de los Sagrados Corazones. Esto es interesante porque nos está diciendo que las monjas del convento pues tenían o contrataban en su tiempo a los mejores pintores de la época. Porque, en su pintura también datan cuadros de Luis Juárez y de Baltasar Echavarría Odio, que en la época colonial pues fueron como uno de los principales pintores y pues más afamados. Juan Cordero en el siglo XIX, cuando regresó a Roma y después de su disputa por la dirección del ramo de pintura con Pellegrin Clave, pues realizó o se consideraba uno de los mejores artistas, sobre todo en el género del retrato para el siglo XIX. Rafael Jiménez Planes, pues era el director de la Academia del ramo de pintura cuando recién se fundó la Academia de San Carlos. González también era el director de la Academia, director del ramo de arquitectura de la Academia de San Carlos, que eran pues profesores extranjeros que se trajeron a México para enseñar las bellas artes. Entonces esto nos dice que pues sí hubo como una inversión importante y considerable en lo que es pues el arte del templo, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar porque pues prácticamente todo el templo, ya sea con cuadros o con pintura mural, pues está lleno, ¿no? Está repleto. Bueno. Y pues eso sería como a grandes rasgos como los apartados de lo que es pues sí, este tema, ¿no? Que es como muy breve también porque no queríamos como echarles todo así de montón, ¿no? Porque pues es mucha información para pues 2 horas, ¿no? Porque pues esto da para una tesis completa. Entonces, ahora que ya, pues sí, ustedes ya saben como que más sobre la historia del convento, la pintura mural que hay, también un poco de la historia de la pintura mural en general, la química y su relación con las técnicas, ¿no? Que en este caso mencionamos dos principalmente, ¿no? Que es el óleo y el fresco, pero también, o sea, no solamente existen esas, también existen más. Por ejemplo, también está el temple, que generalmente es el pigmento con un aglutinante. Este aglutinante puede ser de cola de animal, generalmente es la yema de huevo. Pero aquí en México como que se modificó y se comenzó a implementar lo que es la baba de nopal. Entonces es como un pigmento más un aglutinante como mineral, más bien vegetal, ¿no? Y está el seco, ¿no? Que es esta otra como técnica que es como prácticamente dejar que es fresco el mudo, ¿no? Pero son como las cuatro más empleadas o las que se conocen en la pintura mural, ¿no? Entonces, ya ahorita que ya conocen, pues sí, a grandes rasgos, qué es la pintura mural, las técnicas y su proceso de elaboración, pues nos gustaría que ustedes pongan en práctica estos que aprendieron. Mi compañero Martín les va a pasar una bolsita con los papelitos. En cada papelito viene una técnica, o sea, más bien una característica de la técnica. Entonces, ustedes o quien saque el papelito la va a leer en voz alta y va a decir, esta técnica o esta característica me suena o me huele a esta técnica, ¿no? Es decir, yo saco una característica, la leo y yo digo, yo creo que va con el óleo. Entonces, cuando ustedes saquen su papelito y crean que con qué técnica va, ustedes la van a pegar en alguno de mis compañeros con 10. No les vamos a dar un líder porque pues, es riesgoso que ustedes piquen a alguien así, ¿no? Entonces, ahorita cada quien agarra un papelito y lo van a leer en voz alta. Entonces, bueno, vamos a ir en orden, ¿no? Para también no complicar. Entonces, por favor, ¿podría leer su papelito en voz alta? El oxígeno se fija en el aire, solidificación de la película gas. Olga. No, No. Bueno. pequeño no pegó. Por favor. Dice, técnica poco empleada en la pintura mural. Es el óleo, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Sola jornada de trabajo y aplicación de más capas. Óleo. También les- Por favor, ella. Es deterioro más rápido y difícil.
Solo les pedimos que hablen más fuerte para que el sonido se capte por el micrófono. Oxidación. Fresco. Secado más rápido. Fresco. Allá atrás, ¿no? Ajá. Trabajo dividido en jornadas. Proceso de carbonación. Fresco. Técnica más empleada en la pintura mural. Fresco. ¿Quién tiene el otro? Sal y agua. Agua. Pigmentos se beben en agua fresco. Y ya todos pasaron. La cal es el medio que ayuda a unir los pigmentos al muro. Eso. Aglutinante, aceite. Y bueno, ya creo que son todos los papelitos. Entonces, no sé. Falta. Ese papelito, por favor. No es fresco. Ese muy bien. Bueno, creo que ya dan todos los papelitos, entonces no sé si te podrías poner aquí de lado, tantito, Martín. No, pero aquí ya es que no se ve. Bueno, el oxígeno se fija en la, sí es cierto, porque pues la oxidación es el principal proceso que se lleva en la pintura al óleo. Una sola jornada de trabajo, sí, porque pues generalmente solamente se realiza en un día. Aglutinante del aceite, porque es el principal medio. Y técnica poco empleada en la pintura mural, sobre todo pues cuando se trata directamente de plasmar el pigmento sobre el budo. Generalmente hay un lienzo de por medio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de los murales grandes que están en el Templo de San Francisco. Son óleos, ¿no? Pero están pintados sobre un lienzo que está enmarcado. Entonces, y de este lado, sería, Soy un soporte. ajá, gracias el mudo. Entonces, todo el mundo plasmó como los componentes, proceso de carbonatación, porque recuerden que la cal es el principal el componente, es el secado más rápido, ¿no? Porque el fresco se tarda muchos días en secar. Entonces, este sería al horno. Y de este lado, deterioro más risible y rápido, pues acuérdense que el craquelado ocurre más que nada en las pinturas al óleo. Y de este lado, la cal es el medio, ¿sí? Y trabajo dividido en jornadas, pues sí, porque la pintura moderna no se trabaja en una sola jornada, sino que se trabaja en diferentes. La oxidación, sí hay oxígeno en la carbonatación, pero es el principal proceso químico que ocurre en la pintura al óleo. Cal y agua sí es como los principales componentes, y pues sí, eso se queda más lento, ¿no? Porque el trabajo se divide. Entonces, pues así más o menos como que quedaría a grandes rasgos como las principales como diferencias que ocurren pues en estas dos técnicas, ¿no?
Pero, bueno, ya pueden, bueno, si quieren pueden sentarse, ¿no? Si también quieren, para que todo el mundo... bueno, nosotros, primero que nada, nuestro principal protagonista en esta sesión, pues es lo que es el Templo de Jesús María. Entonces nosotros entrevistamos al inmueble con 4 preguntas claves, ¿no? Para dirigir como más o menos, como, qué es lo que queríamos saber sobre todo de él y cuál era su importancia, pues sí, la importancia que tiene pues para nosotros, ¿no? La primera pregunta, pues, ¿por qué es único, no? O sea, ¿por qué el templo de Jesús María es único? Y nos respondió él, sí nos respondió él, se lo esperamos que nos dijo él. Dice, soy el antiguo convento y ahora templo de Jesús María, uno de los conventos más antiguos que se encuentran en el centro histórico. Mi nacimiento data del siglo XVI, uno de los primeros conventos de monjas de la Nueva España que alojó a jóvenes de las más importantes familias de la época, pero que eran de escasos recursos. Por esta razón, soy históricamente importante. Aunque ahora me encuentro muy lastimado por el paso del tiempo y sobre todo por todos los usos que se me han dado, aún conservo gran parte de mi esencia inicial, sobre todo mi pintura mural, además de las esculturas que tengo en la parte de afuera que también me adornan. Tuve distintas etapas de construcción, iniciadas en el siglo XVI y finalizadas en el siglo XIX, por lo que se pueden apreciar distintos estilos en mí, como el barroco en la fachada y en las portadas, así como en el interior, además de tener diversos ornamentos que me ayudan a verme un poco más libre. Y la segunda pregunta que le hicimos es, ¿qué compartes con nuestra humanidad en común, no? O sea, ¿qué nos familiariza a nosotros como humanos con un recinto o pues un monumento histórico inmueble, ¿no? La primera es que aún conservo a una comunidad religiosa, es decir, que el templo todavía ofrece estos servicios, ¿no? Como bautizos, misas, bodas, confirmaciones, pues pueden ustedes, bueno, cuando lo hagan, porque pues ahorita el convento está en restauración, entonces pues está, bueno, está cerrado, pero cuando lo abran, pues ustedes a lo mejor pueden ir a escuchar la misa de las 5, ¿no? O cosas así, claro que ustedes pues son católicos o religiosos, o nada más pueden ir a sentarse, pues a ver los murales, ¿no? Que pues yo creo que es como uno de los principales atractivos. La segunda es porque formo parte de la historia del centro histórico, ¿no? Pues en general también de la ciudad. Y también porque tiene un valor para la gente que a lo mejor no lo habita tal cual, porque no lo usa como casa, pero sí lo usa como pues espacio de trabajo, ¿no? Como los comerciantes, ¿no? Que tiempo atrás las esculturas se utilizaban como tendederos, ¿no? O sea, es decir, pues los comerciantes amarraban sus puestos a las esculturas y pues ese era el uso que ellos le daban, ¿no? También pues varias personas sin hogar pues van al templo y se refugian ahí, ¿no? O sea, como que para la comunidad del centro histórico que vive ahí o que al menos trabaja todos los días en Jesús María, pues sí tiene un uso distinto, a lo mejor como los historiadores del arte, los arquitectos, pues le daríamos, ¿no? Y también sirve para que en un futuro pues se lleven distintos exámenes de restauración y conservación en él, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, a lo mejor unos estudios de rayos X nos permitirían saber si debajo de los murales hay pentimentis o cuáles sean los componentes químicos de los pigmentos, si de verdad es óleo fresco o a lo mejor es seco o a lo mejor incluso es temple, ¿no? O sea, estos análisis pues nos ayudarían a saber pues información más certera. La tercera pregunta es, ¿siempre fuiste igual? Nos dice que no. ¿Por qué? Porque pues en un principio, pues al ser uno de los conventos más importantes de la Nueva España, pues fue uno de los más grandes, ¿no? Abarcaba distintas calles y hoy sería como, pues sí, una cuarta parte. Y hoy pues ya no abarca todo eso, ¿no? Ahorita ya está fraccionado en calles y pues nada más nos queda el templo, ¿no? Además de que pues en su interior también tuvo diferentes transformaciones. Y la última pregunta, que yo creo que es una de las más importantes, es ¿qué pueden aprender de mí, no? O sea, ¿qué nosotros como público en general, comerciantes, estudiosos de estos temas, qué podemos aprender del Templo de Jesús María? En primer lugar, pues la historia colonial y la importancia para el país y para el centro histórico. También sobre la arquitectura religiosa, que es uno de los principales temas que nos da este templo. Y además de que este estudios pues nos permite como esta confluencia de distintas disciplinas, ¿no? Arquitectura, historia del arte, historia, conservación y restauración, ¿no? Como que nos permite esta que se conjunten varias disciplinas. El tercer punto pues sería la pintura mural, ¿no? Que es el tema que tratamos hoy.
La cuarta, pues la autoría también de los murales, porque vimos nada más, bueno, el de Juan Cordedo y el de Daniel del Valle, y después retocado por Montenegro, pues son como los murales que tienen como en sí un autor definido, los demás son obras anónimas, ¿no? Y también sería interesante saber quién los pintó y de qué época data. Y también, por ejemplo, la historia de la orden, ¿no? De la orden concepcionista, pues sería también interesante ver como que toda esta vida conventual que se llevó pues a cabo del convento y templo. Y por último, la conservación de la pintura mural, ¿no? O sea, cómo podemos o cómo se puede conservar esta pintura para que no solamente en el siglo XXIV la podamos seguir viendo, sino en el 2050 también se conserve y se conserve en buen estado. Entonces aquí a mí me gustaría preguntarles una pregunta al azar que pueden quedársela para reflexionar o también si ustedes dicen, como que yo nunca lo había pensado, es por ejemplo ustedes como trabajadores de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos en las distintas áreas que hay como archivo, fototeca, biblioteca, catalogación, arquitectos, investigadores, ¿cómo relacionan lo que ustedes hacen o con la pintura mural, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes a lo mejor como trabajadores de aquí o con las tareas que ustedes hacen, han visto o han trabajado o relacionan ahorita de que dicen, ah, yo bueno, haciendo esto, pues lo relaciono ahorita con lo que es la pintura mural, no solamente de Jesús María, ¿no? Sino también con toda en la pintura mural en general, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera contestar a la pregunta, por favor. Yo estudié, bueno, aparte de la maestría en restauración, tuve una maestría aquí en San Carlos. Entonces, bueno, pues ahí la pintura que, bueno, en la que yo trabajo, más que nada, es en la de óleo. Pero, bueno, pues nos enseñan todas las técnicas de la pintura mural, etcétera. Es muy interesante. Y bueno, cada vez que llega uno a un edificio histórico, pues relacionas todo ese conocimiento con lo que estás viendo, ¿no? La grisalla que te encuentras debajo de muchas capas de encalado que, pues para proteger en muchos, bueno, desde el siglo XIX, se encalaba para proteger esa pintura original. Entonces te la vas encontrando cuando haces trabajo, sí, pues es muy interesante y pues buscas cuál técnica corresponde, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más quisiera responder? Por favor. A ver, yo estoy en la dirección de catálogo y zonas y uno de los apartados de la ficha de catálogo consiste en los bienes muebles. Pero en la ficha de catálogo debe aparecer pues, en la parte de bienes muebles, la parte que tú estás tocando de las pinturas. No hacemos como tal una gran descripción, sino se hace como un listado porque esa parte del resguardo de bienes muebles le compete a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que ellos son encargados de hacer como el catálogo, ellos tienen un catálogo de los bienes muebles, o sea, no lo pudieras, si te interesa más, pues, consultar el catálogo que ellos tengan, si pudieras una petición, ¿no? Para complementar tu información. Pero como coordinación, pues la ficha catálogo dentro de sus apartados tiene esta sección en donde puedes aportar, además, como un estudiante o un investigador, un arquitecto, información y esto es lo que me ficha. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene una última respuesta o ya damos paso a por favor? Hola, me llamo Jorge, pertenezco al área de informática y siempre que realizamos escaneos en 3D con escáner láser, me ocupo en que la calidad de imagen sea lo más alta posible, porque muchos inmuebles que escaneamos cuentan con pinturas hermosas, murales espectaculares. Entonces, aparte de que obtenemos la dimensión en arquitectura, también nos traemos muy buena información en cuanto a pintura. Gracias. Bueno, como pueden ver, bueno, Jorge, que quiere participar, por favor. Yo trabajo en la biblioteca, en este espacio, y nuestra labor con relación al tema que están tratando es de que en la biblioteca existe una cantidad de libros sobre murales, y también sobre pinturas, sobre
los cuadros o retablos que existen también en los monumentos históricos. La relación que hay es que a veces, bueno, más bien siempre, los bibliotecarios estamos en otra dinámica y para nosotros es importante encontrar las palabras adecuadas para describir un libro. Entonces, la presentación el día de hoy es importante para el personal de la biblioteca porque nos da un poco más de idea de cómo entender y cómo tratar de escribir un libro con pocas palabras y palabras clave para que el usuario que consulta la biblioteca pueda obtener ese libro por medio de su lenguaje tradicional o su lenguaje natural a un lenguaje que maneja la biblioteca, que es un poco más especializado. Esa es la Gracias. relación. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere participar más o ya no? Bueno, entonces como pueden ver, cada uno de alguna manera a lo mejor no lo relacionan a la primera vista, pero ya pensándolo, pues dicen, yo relaciono mi trabajo que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y de alguna manera como, ahora sí que protectores del patrimonio, pues sí, como que contribuyen pues a salvaguardarlo y a conservarlo. Y ya para dar paso pues a la última actividad, la actividad, ahora sí que una dinámica, vamos ahora a ubicar, ¿se acuerdan del esquema que les puse, donde estaban las pinturas murales? Pues ahora vamos a ubicar en esta maqueta, que vamos a suponer que es el templo de Jesús María, los murales, ¿no? Entonces, si todos nos acercamos, no, o sea, no todos tienen que participar, pero sí nos podemos acercar todos. Les vamos a dar un pequeño recorrido, porque pues ahorita está cerrado el templo, un pequeño recorrido por la pintura mural del templo, ¿no? En esta como representación de lo que es, pues ahora sí que el tema que hoy tratamos. Entonces, si gustan acercarse un poco, por favor. Hay algunas imágenes y hay algunos letreros. Yo se los voy a leer en voz alta y ustedes me van a decir dónde creen que irían. Por ejemplo, esta pintura, ¿se acuerdan de esta pintura? ¿Dónde se acuerdan que iba? Entonces, como pues, no es tal cual es una maqueta de templo, pero vamos a suponer que este es el presbiterio y este es el coro, ¿no? Entonces, esta iría aquí, bueno, en el presbiterio, y bueno, no se va a pegar, pero supongamos que va aquí. Estas escenas marianas, ¿se acuerdan dónde iban? En la nave, ¿no? En los costados de la nave. Entonces, estos irían aquí. Problemas técnicos. ¿Alguien tiene los otros letreros? Bueno. Ajá, los otros, bueno, papelitos donde estaban. Aquí están. Entonces, las escenas marianas, que son de autores anónimos, irían a los lados. Los temas marianos, ¿se acuerdan de Daniel del Valle? ¿Dónde iba? Sí, irían lo que es en la cúpula. En la caritas, ¿no? No, iría en la cúpula. Los arcángeles mensajeros, que también son de un autor anónimo, ¿se acuerdan dónde iban? Estos van en el techo de la nave, ahí donde está la cúpula. Entonces pongamos que se sostienen aquí. Y el ángel de la guarda de San Cayetano, este no es un modelo, este es un cuadro. ¿Se acuerdan dónde iba? Ajá, al costado del presbiterio, iba de este lado. Y San Cayetano, igual de Rafael Jiménez de Planes, iba del otro lado. Entonces, bueno, Jesús entre los doctores de Juan Cordero, pues iría aquí. Y alegorías de los sagrados corazones. Ajá, también iría como por aquí. Entonces, supongamos que ustedes es un elinaíto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Inaíto quisiera dar un paseo por el templo de Jesús María. ¿Ustedes o qué modal quisieran que el Inaíto visitara? Cualquier modal, el que quiera. Jesús entre los doctores. Entonces el Inaíto se pararía enfrente del presbiterio, abre Jesús entre los doctores. ¿Qué otro modal les gustaría que visitara? Cualquier.
a las escenas marianas, pues están tanto en la cúpula, que son temas marianos, y hay escenas marianas en los costados de la nave. Y nos faltan varios cuadros. Bueno, con dos más es más que suficiente. La alegoría de los La alegoría de los Sagrados Corazones estaría como en el techo de la nave principal, donde está como la cúpula, entonces se estaría viendo aquí. Y un último mural o cuadro que quieran que visitar. El arcángel bueno, los arcángeles mensajeros estarían en la bóveda del presbiterio, o sea, el pasaje entre los doctores, y los arcángeles estarían de este lado. Entonces regresaría al presbiterio. Entonces, como más o menos para que ustedes ubicaran como en una maqueta pequeña lo que es o donde están ubicadas las pinturas murales del templo. También para que se den una idea de cómo es el esquema que les puse, pues algo más práctico, ¿no? Y si quieren ya pueden pasar a sus lugares a sentarse ya para concluir la actividad, por favor. Bueno, me gustaría cerrar con esta, bueno, no reflexión, pero es una pregunta que yo me hice tanto cuando planteé el proyecto como cuando lo desarrollé de por qué un mural es o forma parte de un monumento histórico, ¿no? Y esto me remitió mucho a revisar lo que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 2018. Entonces, ya revisando esa ley, yo me encontré con el artículo 33 que habla sobre monumentos artísticos muebles e inmuebles, y el artículo 35 y 36 donde se determina por qué se declaran monumentos históricos, ¿no? Entonces, uno nos refiere por la temporalidad, ¿no? Que son del siglo XVI al siglo XIX. Entonces, el Templo de Jesús María, pues por pues entraría ahí. Después, también porque el mural, pues está dentro de ese inmueble, ¿no? Es decir, forma parte de este soporte físico. Entonces, al dañar el mural, pues también estarías dañando el inmueble. Entonces, por ejemplo, si cortas el mural, pues estarías mutilando lo que es el convento, ¿no? Entonces, también estarías atentando contra lo que es, pues, el inmueble. Y también tiene un valor artístico relevante, porque uno lo hizo un artista mexicano, bueno, son artistas mexicanos casi todos quien realizó los murales, entonces como por ese aspecto, y dos porque son obras que se realizaron dentro de territorio mexicano, ¿no? Entonces también como que tendrían ese valor artístico, uno por artistas y territorio, y después también por pertenecer al mismo inmueble, ¿no? Entonces yo cuando leí esto, pues yo dije, obviamente, pues un mural, pues sí puede catalogarse dentro de monumentos históricos, ¿no? Por eso también pues elegí este tema porque siento que es uno, o sea, siento que muchas personas, o y bueno, al menos yo no sabía que un mural podía ser un monumento histórico, ¿no? Al pertenecer como al inmueble físico, ¿no? Entonces, con esta pues reflexión que yo hice al inicio y que pues ahorita veo y digo, o sea, como que digo, sí es cierto, o sea, todo esto sí tiene un sentido, ¿no? Un sentido que también está pues reflejado en lo que es la ley para cuidar y preservar y también como declarar monumentos históricos. Entonces, con esto me gustaría cerrar y pues agradecería mucho a todos los asistentes que vinieron y estuvieron participando tanto en las dinámicas y prestaron atención como a la explicación de la pintura mural, y de mi parte pues sería todo. Muchas gracias por asistir. Si alguien quiera comentarle alguna cuestión, alguna pregunta. Pero yo entonces, a mí me gustaría que nos platicaras por qué te interesó, que va muy ligada con esta última reflexión, por qué te interesó el Templo de Jesús María en particular y la pintura mural todavía más específica. Si es parte de algún trabajo que hiciste o si simplemente te gustó por alguna razón en particular. Si nos cuentas un poco. Bueno, sí, pues obviamente como, pues sí tiene una razón, porque bueno, yo pienso titularme por tesis y mi tema de tesis es Jesús entre los doctores, que es de Juan Cordero, es decir, este modelo en específico es mi tema de tesis. Pero sin embargo yo pues enfocándolo para este programa, pues como queda más viable no solamente centrarme en un modal, ¿no? Sino abarcar pues diversos modales que hay como pues sí, en el templo, y ya revisando los planes de estudio, porque yo pensaba implementar como esta actividad a nivel bachillerato, pues vi que uno de los vínculos más grandes era con la química, ¿no? Y que se relaciona con la química, pues las técnicas, ¿no? Y para mí al menos esta parte como técnica o más, así aspectos como más formales de
que cómo se utiliza, cómo se implementa, se me hace muy importante porque muchas veces conocemos como al artista por su obra, ¿no? Pero no nos fijamos que atrás de esa obra pues hay todo un proceso, ¿no? Un proceso que en este caso pues es la pintura mural, que como ya vimos pues no es un trabajo fácil, no es un trabajo pues complicado porque también eso indica que el pintor requiere saber, no solamente saber dibujar, pintar, sino también requiere conocimientos físicos, arquitectónicos, químicos, o sea, como que requiere muchas cosas que muchas veces no nos ponemos a pensar y decimos, ah, sí, este mural lo hizo tal persona y ya, pero ¿qué hay detrás de un mural, no? O sea, ¿qué implica hacer un mural en primer lugar y qué implica hacerlo a lo mejor al óleo o al fresco, ¿no? Al óleo, pues a lo mejor no lo realizó tal cual en el nudo, ¿no? Sino sobre un lienzo y después lo plasmó ahí. Un fresco, pues tuvo que hacer todo este trabajo de preparación dividido en jornadas, ¿no? Entonces, yo justamente cuando, pues mi primer acercamiento fue directamente sobre este mural, y ya en el templo, cuando lo visité, cuando estaba abierto, pues pude ver que es que no solamente hay este mural, ¿no? Hay varios murales, ¿no? Entonces ya con que tú te sentabas en cualquier banca del templo y mirabas hacia el techo, pues podías ver escenas marianas. O si te sentabas abajo de la cúpula, pues veías todo lo que quedaba de los murales de la cúpula y después las pechinas, ¿no? O sea, como que a donde volteadas tú veías varias, pues sí, varias obras de arte. Además de que yo creo que el convento de Jesús María, pues es uno en cuanto a historia muy trabajado, pero en la pintura, ¿no? ¿Qué hay sobre sus pinturas, ¿no? En concreto, ¿no? Entonces yo siento que fue un tema que cuando vi, pues me interesó mucho y pues para este proyecto, pues lo quise implementar no solo al mural de Juan Cordero, sino pues a varios murales que hay, ¿no? Y centrarme en este aspecto químico, que son pues estas dos técnicas que vimos el día de hoy. Entonces, eso fue como más o menos por qué lo elegí. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta más o ya. Entonces, bueno, ya si no hay preguntas, pues sí, ya sería como el fin de la actividad. Entonces, muchas gracias por venir y asistir. Como siempre, aquí tenemos algunos ejemplares de boletín, específicamente sobre la restauración de la Orden de Jesús María, es el número 45, y es el que no tenemos. Pero lo pueden consultar en la página de Revista Esquina del Boletín de Monumentos Históricos. Y aquí hay algunos otros en donde está relacionado con otros templos y otras pinturas morales. Bueno, pues gracias y por haber venido y adelante para que tomen su atención.